incluía la posibilidad de que las empresas de telecomunicaciones prestaran servicios audiovisuales y viceversa. Aquí hago un punto y me van a perdonar una pequeña digresión que va a tener que ver con lo que voy a decir a continuación. La digresión es la siguiente. Todas las regulaciones en América del Sur sobre el sector audiovisual o telecomunicaciones, todas ellas tienen su origen en una crisis política o social o económica. En la Argentina, la ley tiene origen en una crisis en las relaciones de negocios muy prolíficas que habían cultivado el Grupo Clarín, el grupo multimedios más importante, y el gobierno de Néstor Kirchner. Néstor Kirchner gobernó entre el año 2003 y 2007. Y ese periodo, 2003-2007, fue casi 2008, porque el gobierno entrega el mando a Cristina Fernández, su sucesora, en diciembre de 2007, o sea, casi 2008, ¿no? Esos 4 años de mandato de Néstor Kirchner, el Grupo Clarín obtuvo por parte del gobierno muchas concesiones que le permitieron incrementar la concentración de mercado. Es decir, que el tamaño del Grupo Clarín es el que es, en parte, gracias a las concesiones de Néstor Kirchner 2003-2007. En parte a las concesiones de gobiernos previos a Néstor Kirchner. Pero esto es importante porque era una relación muy buena que se rompe a comienzos de la gestión de Cristina Fernández. El primer gobierno de Cristina Fernández fue diciembre de 2007, diciembre de 2011. Rompen relaciones y es allí cuando el gobierno redacta un proyecto de ley que se asemeja mucho a los aportes que habíamos hecho desde la sociedad civil en materia de propuestas de democratización de los medios, digamos. O sea, recoge esos aportes y propone regular el sector audiovisual, incluyendo las telecomunicaciones. Parte de la ruptura entre el kirchnerismo y Clarín tiene que ver con una de las 2 empresas de telefonía que hay en la Argentina, que es un sector hiperoligopolizado, no tanto como México, digamos, pero muy hiperoligopolizado, que se llama Telecom Argentina. Clarín y el kirchnerismo estaban negociando, negocios privados, no era una política pública, de lo que estoy hablando es de negocios privados, por la propiedad de esa empresa. Se rompe esa negociación y entonces los sectores de centro-izquierda en el Congreso Nacional interpretan que al colocar las telecomunicaciones en el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, el gobierno de Cristina Fernández quería, en verdad, blanquear, o sea, sincerar su intención de colocar testaferros en Telecom Argentina. No sé si es claro lo que estoy diciendo. Es una lectura, desde mi punto de vista, exagerada que tuvo la representación del centroizquierda en el Congreso. Muchas personas del ámbito universitario que tenemos una permanente participación en medios y en el espacio público en la Argentina, cuestionamos a los sectores de centroizquierda por esa impugnación del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo. Lo que les decíamos es, no tienen que sacar a las telecomunicaciones. Lo que tienen que hacer es colocarle al sector de telecomunicaciones mayores exigencias. Por ejemplo, proteger a las empresas de cable del sector audiovisual por una ventana de años de la no competencia de las telco. Es decir, mayores exigencias al sector de telecomunicaciones como están planteadas en parte en la discusión en México, como están planteadas en muchos países donde se ha permitido la participación, los mercados cruzados, digamos, ¿no? Bueno, los sectores de centroizquierda ya habían hecho toda una campaña pública con movilizaciones contra la intención del gobierno de cambiar un monopolio por otro. Decían, el gobierno de Kirchner quiere cambiar al monopolio Clarín por que no es monopolio, ya lo sabemos, pero a cambiar el monopolio Clarín por el monopolio de Telefónica o el monopolio de telecomunicaciones. Nosotros le decíamos que no era cierto, que en fin, todo lo que uno puede decir desde el ámbito universitario. Nos escucharon,
pero no, como suele suceder con los universitarios, nos escucharon muy atentamente y no nos dieron bolilla. Y el gobierno de Cristina Fernández, digamos, para ampliar el consenso en la tramitación de los votos en el Congreso Nacional, en una ley muy resistida por los grandes grupos de medios de comunicación, decidió quitar el capítulo o los artículos que incluían a las empresas de telecomunicaciones. Consiguió el apoyo entonces de los bloques de centroizquierda en el Congreso. En consecuencia, obtuvo una victoria interesante en términos políticos, porque la ley salió sancionada con un consenso político mucho mayor del que hubiera salido si no retiraba a las telecomunicaciones del proyecto original. Lo que hay que decir, por lo tanto, esa es la respuesta, pero lo que tengo que decir a continuación es que la regulación de las telecomunicaciones, que en la Argentina sigue siendo separada del sector audiovisual, es una regulación absolutamente pro concentración del sector. Es decir, es una regulación cuyos principios están en las antípodas de la regulación del audiovisual. La regulación de las telecomunicaciones en la Argentina, digamos, permite que las tarifas sean reguladas por las fuerzas de mercado, permite que la concentración sea tan alta, impide controles de calidad de servicio de los prestadores. Digamos, no hay relación entre los objetivos de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual y la de las telecomunicaciones. Y para finalizar diría, la Ley de Audiovisual, esta que impide que las telcos sean propietarias de licencias audiovisuales, tiene un periodo de adecuación de los grupos a los topes de concentración. Uno de los grupos que tiene que adecuarse es Telefónica de España, que aunque la ley dice lo contrario, tiene 9 licencias de servicios de comunicación audiovisual. Los canales de televisión, el canal de televisión con mayor rating en la Argentina es de Telefónica de España. Bueno, la única adecuación a la ley audiovisual que el gobierno todavía no consideró, el único proyecto de adecuación que no consideró es el del Grupo Telefónica. O sea que hay un tratamiento discrecional a favor del Grupo Telefónica en la consideración de la concentración del sistema de medios. Muchas gracias. Gracias, buenos días. La pregunta es más bien si existe como algún caso de éxito, políticas que han favorecido al final a las audiencias o que han ayudado a la desconcentración de los sectores en América Latina. Bueno, digamos que son políticas que, aunque yo digo que hay empiria para estudiarlas, también es cierto que son procesos relativamente recientes. Con esa salvedad, yo diría que, perdonen por ser tan pesimista, no hay éxito. O sea, yo no usaría nunca la idea de éxito para referirme a políticas de medios. Sí creo que, digamos, hay cambios en la estructura de propiedad. Según las ideas que uno tiene o los intereses que uno tiene, según cómo uno esté ubicado incluso políticamente, podría considerar alguno de estos casos éxitos, digamos. Yo no los considero así de ninguna manera, pero en esto, como todos, soy subjetivo. No lo considero éxito si el objetivo es desconcentrar la propiedad de los mercados. Ahora, si el objetivo es quitarle la licencia o reducir el poder de fuego que tiene un grupo concentrado en un mercado donde hay muchos grupos concentrados, entonces diría sí, hay éxito. Digamos, en Ecuador, por ejemplo, los hermanos Isaías, que son capitales bancarios que han llevado al quebranto a instituciones bancarias en ese país, bueno, ya no tienen licencias audiovisuales. Uno podría interpretar que eso es una mejora respecto de lo que existía. Ahora, ¿se desconcentró la propiedad del sistema de medios? No, no se desconcentró. Yo en lo personal tengo una posición que es que yo creo que hay que desconcentrar los sistemas de medios. No soy necio y reconozco que hay una tendencia inherente a la concentración,
pero creo que hay que discutir las reglas de juego de esa concentración y sobre todo hay que discutir las contraprestaciones de los actores que tienen un poder concentrado en los medios, las contraprestaciones sociales de interés público que tienen que prestar ellos. Por lo tanto, yo no lo considero casos exitosos a estos casos en donde se cambia el nombre de, digamos, de los dueños de los grupos, pero estos grupos siguen siendo concentrados. No lo considero casos de éxitos. Otros colegas y compañeros de América del Sur tendrían una posición absolutamente diferente a lo que yo estoy planteándoles. Por honestidad intelectual tengo que señalarlo. Mi mirada es absolutamente minoritaria en la Argentina, por ejemplo. O sea, en la Argentina cualquier otro colega, o muchos otros colegas, no cualquier otro, pero muchos otros colegas, te dirían lo contrario, que es un caso de éxito, que el Grupo Clarín se está desconcentrando y que, por lo tanto, hay un avance significativo. Tenemos tiempo de… Sí, por favor, doctora Alma Rosa Alba de la Selva. Muchas gracias. Bueno, en un primer término, pues reconocerle al doctor Becerra el conocimiento profundo del tema, la pertinencia de sus puntos de vista. Yo quisiera aprovechar su presencia para solicitarle que nos explicara un poco más sobre este concepto amplio que él mencionó de la regulación no legal, las regulaciones no legales, que sería muy importante tomarlo en cuenta para comprender los alcances auténticos de las normas legales y de los factores externos que las rodean en este concepto amplio que él mencionó. Muchas gracias. Sí, gracias, Alma. En verdad hay un texto que no tiene como objeto de análisis al sector audiovisual ni a los medios de comunicación, pero yo creo que en nuestra bibliografía no debe faltar, que es una conferencia que dio Lawrence Lessig, este constitucionalista de Estados Unidos, el profesor Lessig, que se llama, está en internet, se llama Las leyes del ciberespacio. Allí él argumenta de manera para mí muy didáctica, yo lo doy en los cursos ese texto, muy didáctica, que digamos la regulación legal es una de las regulaciones que en general regula ex post, ¿verdad? Y por lo tanto tiene su importancia porque el plano legal institucionaliza el consenso que existe en un momento histórico determinado sobre algún tema, ¿verdad? La esclavitud, por ejemplo, o la abolición de la esclavitud, o sea, no es menor que se legisle por la abolición de la esclavitud, pero en todos los países latinoamericanos, cuando hemos abolido la esclavitud, continúa habiendo esclavos durante muchas décadas, ¿verdad? O sea, también hay un plano en donde los usos y costumbres, en donde la economía y en donde la arquitectura, es decir, digamos, el diseño del sector de actividad que se está regulando, también regulan, además de la ley. Bueno, en el caso de América Latina, yo creo que nosotros, como comunidad de investigadores, de profesores, de estudiantes, de profesionales de la comunicación, hemos sido durante muchos años muy obsesivamente, estuvimos muy obsesionados durante muchos años con la regulación legal. Y esto es porque en América Latina no ha habido leyes, o son leyes viejísimas. La ley vigente en Brasil para el sector audiovisual es de 1962, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, pero es un sector que desde 1962, ya en el 80 era anacrónica, bueno, ni hablar en 2014, ¿no? Entonces, hemos tenido esta obsesión, digo, por el plano legal. Y en algunos países donde hemos conseguido el cambio legal, con leyes que, como todas las leyes, son perfectibles y requieren discusión y, por supuesto, mejora y actualización desde ya, pero yo en el caso argentino defiendo que es una muy buena ley. Es decir, que hemos obtenido, digamos, hemos concretado el anhelo por el que hemos trabajado durante décadas, en mi caso desde mediados de los años 80 y en muchos colegas también, y además es bastante representativo de lo que nosotros soñábamos como una buena ley. En otros casos uno tendría, pero en general es buena ley. Y sin embargo el mercado no se desconcentra, porque claro,
uno tiene que pensar que sería metafísico creer que porque hay una nueva ley y es una buena ley, entonces cambia la realidad. Es verdad, repito, no es indistinto tener una buena ley que no tenerla, porque tener institucionalizado la consagración de un derecho no es lo mismo que no tenerla. En la Constitución argentina, el trabajo es un derecho, la salud es un derecho, la educación es un derecho, la libertad de expresión es un derecho, la vivienda es un derecho. Casi ninguno se cumple. Eso no me hace estar en contra de la Constitución Nacional. Lo que me hace es exigir que la Constitución se cumpla. Por supuesto. Entonces, repito, no es que quiera disminuir la importancia de la ley es fundamental, pero nuestros sistemas de medios se han estructurado durante décadas aún sin leyes, o con leyes oxidadas y obsoletas, o con leyes que aún estando vigentes no se cumplían. Hay muchos casos en América del Sur donde esto ocurrió, y sin embargo la estructuración fue altamente concentrada. Entonces, yo diría, Alma Rosa, que aquí tenemos un tema importante para el campo o el recorte del campo de quienes nos dedicamos a la economía política y a las políticas de comunicación, porque es un recorte que no puede detenerse en el plano legal, no puede detenerse en ese plano, donde digamos, uno no puede eludir la estructuración económica del sector y no puede eludir tampoco, aquí apelo a otros recortes de nuestro campo disciplinar, a los usos y costumbres, a que la tecnología, como decía Raymond Williams, es sociedad, no puede evadirse de esas definiciones básicas a la hora de pensar cómo se estructuran y regulan los sistemas de medios. Entonces, regulación legal, regulación por usos y costumbres, regulación de mercado o económica y regulación por arquitectura, digamos. Bueno, pues por agenda tenemos que cerrar ya esta conferencia de apertura para continuar con nuestras actividades. No me queda más que agradecer, Martín, tu presencia, esta mirada, este análisis que has traído esta mañana para quienes nos reunimos aquí en este 26º encuentro. Muchísimas gracias. Un aplauso para nuestro conferencista. Gracias a ustedes. Muchas gracias.